queridos amigos, queridas amigas, espero que ustedes hayan preparado muy bien esta conferencia. Plutarco, en su obra sobre cómo se debe escuchar, dice que hay que preparar muy bien las conferencias, sobre todo no las que uno va a dar, sino aquellas a las que uno va a asistir. Y preparar bien una conferencia consiste exactamente en una disposición, que es la de no creer que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás, y por tanto estar dispuesto a dejarse decir algo. Y por eso yo les agradezco tanto, ¿no? Y valoro tanto el que esta gran comunidad, que siempre la comunidad educativa, la comunidad social, la comunidad que ustedes representan, pues estén aquí y se hayan movilizado para estar aquí. En realidad lo que hoy aquí va a decirse, se va a decir a través de mis balbuceos por la palabra, que es la palabra siempre del logos, y no es la palabra de uno. Heráclito dice, no me escuchen a mí, escuchen al logos, porque si me escuchan a mí tampoco habrá mucha cosa interesante. Pero el logos se dice no solo a través de lo que yo mismo haya de decir, sino a través de lo que ustedes escuchan. Por tanto, nos atraviesa a todos, porque todos somos seres de palabra. Aristóteles distingue entre los animales que tienen voz. La voz sirve para expresar el gusto y el disgusto, el placer y el displacer, pero solo los seres humanos tenemos la palabra. La palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Así que si la voz va del gusto y el disgusto, que tenemos bastantes, la palabra va de lo justo y de lo injusto. Y por tanto la educación es siempre el cuidado de la palabra. El cuidado de uno mismo y el cuidado de la palabra. Una palabra desajustada introduce alguna suerte de injusticia en el mundo. De tal modo que hemos de velar, como seres de palabra, por aquello que nos convoca. También quería darles muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Las gracias que uno tiene son las gracias que uno da, así que al dárselas me encuentro mejor. Pero es que hay algunas cosas que solo se tienen cuando se dan. Por ejemplo, las gracias. Pero también, por ejemplo, el sentido. El sentido solo se tiene cuando se otorga. O por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento que uno guarda para sí no lo tiene. Solo se tiene cuando se transmite, porque el conocimiento es una relación. O por ejemplo, el amor. El amor solo se tiene cuando se da. Imagínense lo que sería que uno dijera, bueno, yo tengo mucho amor, pero no lo voy a dar porque se me va a ir acabando. No, pero es que precisamente en el gesto de dar es cuando se recibe. Para los educadores esto no es ningún misterio ni ningún secreto, toda vez que entre tanta teoría pedagógica ya vamos asentando algunas convicciones. Y desde luego lo que ya es moneda corriente, convicción común, es que para educar lo que hace falta es querer a los estudiantes, a los alumnos, querer a los chicos, a las chicas y esperar algo de ellas. Nada, y de ellos, nada hace más por la educación que la educación de un afecto que es un afecto compartido. Y desde luego no esperar nada de alguien es la mayor garantía del fracaso escolar. Así que si a ustedes alguien les cae realmente mal, un alumno, en la fila 3, por ejemplo, digan que no esperan nada de él, que no vale para nada, que no llegará a nada. Y yo les garantizo que en 15 días ya empiezan a notar los resultados. Pero si en vez de hacerlo con un alumno desean hacerlo con todo el sistema educativo, pues también no se desanimen. Adelante. Digan que es un desastre, que no vale para nada, que los profesores solo piensan en su propia promoción, en las vacaciones. Hablen mal del sistema educativo una y otra vez. Y ya verán cómo logran buenos resultados. Por eso esperar algo de alguien y querer a alguien es la gran convocatoria. Incluso quererse a uno mismo. Quien no se quiere a sí mismo es verdaderamente peligroso. Un profesor que no se quiere a sí mismo, una profesora, es un peligro social. También es muy importante no gustarse a sí mismo. La gente que se gusta a sí mismo es también un peligro social. Así que la cosa está en quererse mucho sin gustarse mucho, cosa que es complicadísima.
pero que está en la clave de lo que se entiende por la educación, que es el cuidado y el cultivo de uno mismo, el cuidado y el cultivo de la ciudad, el cuidado como la cultura mediante la cual uno va llegando a ser aquel quien puede llegar a ser. Por esta historia del cuidado y el cultivo de uno mismo, tan determinantes, pues están vinculados a todo un proceso, preguntado desde luego Sócrates por Alcibíades, dado que Alcibíades tenía interés en gobernar la ciudad, qué es lo que debería hacer, cómo debería proceder, en qué debería ocuparse. Pues Sócrates le contestó, no leyéndole un texto de Maquiavelo, porque no estaba aún escrito, sino le contestó diciéndole, si quieres de verdad gobernar a los demás, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo. Porque quien no es capaz de gobernarse a sí mismo, nunca gobernará la ciudad. Esta idea de gobierno no es sólo una idea política, la idea de gobierno está en el corazón mismo de la palabra logos. El logos es elección, selección, lección, logos, legein, leer, legere, leer es elegir, pensar es preferir, educar es enseñar a elegir. Claro, cuando uno está en estos contextos, le da temor si estará a la altura de las circunstancias. Yo, pues, sé biología. Sí, pero no se trata simplemente de enseñar biología. Por cierto, es muy importante enseñarla, sino de aprender la relación que hay entre el conocimiento, las competencias y los valores. Y los tres deben ir tan íntimamente unidos que el conocimiento sin valores es inquietante, incluso también peligroso. Los médicos de Hitler creo que tenían mucho conocimiento. Del mismo modo es también inquietante algunos discursos que se extienden sobre los valores que parecen desconsiderar o ignorar el conocimiento. Miren, conocimiento, competencias y valores son una única cosa, una única realidad. Y nunca debemos, por tanto, desvincularlos. ¿Pero qué es un profesor? Un profesor es el que sabe mucho, por supuesto. Pero ahí se agota la cosa. Es que exactamente, ¿qué es saber mucho? Porque la sabiduría es una forma de vida, es una relación de uno con el conocer, una relación de uno también con su propio vivir, es una forma de vivir, y no solo un mero acopio de conocimientos. Por eso, cuando reivindicamos con razón la calidad, y hacemos bien en hacerlo, debemos no caer en la confusión de pensar que la calidad es solo la obtención de buenos resultados. Por supuesto que también es muy importante tener buenos resultados, pero no caigamos en el resultadismo, porque la calidad es una relación entre los objetivos, los medios, las medidas y los resultados. Así que depende tan directamente de los objetivos que nos propongamos, que casi el debate que deberíamos hacer es volvernos a preguntar en qué consiste educar, qué objetivos pretendemos al educar. Porque si el objetivo de educar es la adquisición de conocimientos, o la formación de dóciles empleados, pues es muy distinto si el objetivo es la configuración o conformación de personas capaces de libertad y de ética, ciudadanos activos y libres, capaces también de insertarse en una sociedad para generar bienestar para sí mismo y para los otros. Es que es muy distinto lo que busquemos. Y por eso sería interesante que en los debates que hacemos toda vez que vivimos en un país donde se han hecho grandes procesos de socialización y universalización de la educación, que vayamos desde la equidad también hacia la calidad, sin perder una y otra. Se requieren una y otra. Se requieren tanto que la calidad sin equidad es elitismo y discriminación. Y desde luego, si lo que simplemente buscamos es la equidad, haremos también daño a quienes queremos que desplieguen todas sus posibilidades. Yo también les quería saludar, no solo agradecer,
les quería saludar, y cuando les quería saludar, les quiero desear salud. Yo les deseo salud. Les cito la palabra que está en la puerta de la casa de Goethe, donde pone salve. En un leño de madera a fuego, salve. Pues salve, amigos y amigas. Yo les deseo salud. Y cuando digo que les deseo salud, no solo les deseo que no tengan enfermedades, que por supuesto, cuando todas las mañanas nos saludamos, no nos estamos diciendo buenos días, que no tenga usted nada maligno. No, ¿qué nos estamos diciendo al saludar? ¿Qué nos estamos diciendo cuando nos deseamos salud? Montaigne habla de un mundo enfermo. Y un mundo enfermo porque es un mundo incapaz de amistad y de comunicación. Supongo que era en aquella época porque, como ven, ahora hemos mejorado mucho. Pero, por si acaso, es interesante que esta falta de amistad y de comunicación aparezcan para él como un síntoma de enfermedad social. E incluso dice que este mundo enfermo ha de afrontarse desde una reivindicación de la salud interna. Y esta salud que yo les deseo es la salud de que tengan ustedes una vida dichosa, gozosa, armoniosa, mesurada y digna. Eso es tener salud. Porque hay mucha gente que no tiene ninguna enfermedad y no tiene ninguna salud. La salud no es solo la carencia de enfermedades. Y además ocurre otra cosa muy interesante con la salud, que la salud es enormemente contagiosa. No solo la enfermedad. Y por eso, puestos a hablar de educación, les diré que se enseña por contagio, por contacto. Así que un profesor podría decir, bueno, yo voy a hacer como en el Fedro de Platón. Yo me pongo en situación y como un hilo pasa el vino de una odre a otra, así irá comunicándose el saber. Bueno, parece que es un poco más complicado. Pero parece que es un poco más complicado porque un profesor no es solo uno que sabe, sino es uno que tiene una relación determinada con su propio saber. Porque el saber es una relación con el saber, no solo un acopio de saberes. Y por eso lo que se transmite sobre todo al estudiante no es solo el saber, sino la relación con el saber, es decir, el amor al saber. Y enseñar el amor al saber, a eso se llama aprender. Hoy se habla mucho, lo que importa es aprender, 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 aprender del aprender, aprender a aprender como se aprende. Yo estoy a favor de que aprendamos, pero también estoy a favor de que enseñemos. Y por tanto, lo que les quiero decir es que también a aprender se enseña. Y que necesitamos no solo biología, sino necesitamos también biólogos. Y no solo biólogos, sino profesores de biología. Y cuando digo esto, dirán que el señor más antiguo ya ha dicho que hay que estudiar y que encima hacen falta profesores. Yo lo que les quiero decir es que muchas gracias por ser profesores, profesoras, maestros y maestras. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las instituciones y organizaciones que luchan y trabajan por la educación. Como probablemente les están todo el día agradeciendo lo que hacen y ya están hartos de agradecimiento, pues esto les sonará una sobreabundancia, pero por si acaso les digo que tenemos mucho que hacer por la educación, pero conviene también saber lo que se ha hecho por la educación en este país en los últimos 30 años. Y miren que no hago una medida política ni una medida ideológica. A tantas personas que han luchado y han trabajado por la educación en este país para que haya ahora 9 millones de personas escolarizadas, 1,5 millones de ellos en la universidad. Alguien aquí ha hecho algo bien. Y agradezcamos que lo hayan hecho. Y además, recibamos ese legado para mejorarlo. Porque el mejor legado que podemos dejar, dado que de querer se trata, es la educación. Nada hace por la libertad personal, por el desarrollo personal, por su mayor logro civilizatorio, por evitar las exclusiones que la educación. Nada ha hecho más por este país que la educación. Y nada hace más por lograr igualdad y plenitud humanas que la educación. La cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia del mundo, directamente. Y por tanto, debemos de sentir, en medio de algunos desalientos, también esta
emoción de pertenencia, que es la emoción de pertenecer a la comunidad de aquellos que activamente trabajan por objetivos de una sociedad más digna y más justa. Pero también les quería decir que cuando yo estoy diciendo que hay que amar a los alumnos, una cosa bastante trivial, también me estoy preguntando en qué consistirá eso. Porque algunos creen que amar es una simple relación interpersonal, que también lo es, pero no se reduce a eso. Y otros creen, más confusamente aún, que amar es mimetizar al otro, de tal manera que un buen curso es aquel en el que el profesor se va adaptando tanto a los alumnos que cuando acaba el curso, por fin él ya es adolescente. Lograda esa gran mímesis educativa, de repente descubrimos que la educación es exactamente arrancar a uno del limitado horizonte en el que se encuentra para abrirle posibilidades inauditas, abrirle a espacios inexplorados, abrirle a nuevas formas y posibilidades de vida. Y esta apertura transforma la noción misma del amor, dado que el amor no es sólo el movimiento que nos conduce del uno al otro, que también. El amor es sobre todo el movimiento que nos conduce a ambos en la dirección de algo otro. Y por eso amar no es tanto el ir del uno al otro, el yo y el tú y el yo-tú, que está muy bien. Es sobre todo el ir juntos en la dirección de algo otro que nos convoca. A mí me gusta cuando en el banquete de Platón, al comienzo del banquete de Platón, se encuentra Aristodemo con Sócrates y dice, ¿a dónde vas? Pues vamos a celebrar que ha ganado Platón un concurso de poesía. Y le dice, bueno, pues muy bien, pero yo no estoy invitado. Y dice, no importa, tú vente conmigo. Sí, pero ¿qué decimos cuando llegamos? ¿Qué digo? Y la respuesta de Sócrates es para ponerla en letras detrás de cada uno de nuestros despachos. Dice, ¿qué decimos? Pues no sé. Juntos los dos, mientras vamos de camino, deliberaremos qué vamos a decir. Y yo me pregunto si el profesor, la profesora, no digo que es el que no sabe, no es fundamentalmente aquel que dice, Deleuze dice, no es el que dice hazlo como yo, es el que dice hazlo conmigo. No es el flautista de Amelín que pone a todos detrás tras él, es el que se pone al lado con ellos. También a buscarse a sí mismo, porque está llevado de una misma curiosidad, que es la única y mayor cualidad del educador, la curiosidad. Pero no solo la curiosidad de ver si las cosas son de esta u otra manera, sino la curiosidad de ver si podemos pensar de modo mejor a como pensamos, si podemos ser distintos a como somos, si podemos producir transformaciones, no solo en el mundo, sino en nosotros mismos. Porque educar es gobernarse, como se gobierna una casa, como se gobierna una nave. Y hacerlo además mediante una forma de vida que se expresa en cada gesto, en cada acción, en cada palabra, en todo nuestro comportamiento, en todo nuestro deseo. Uno ya sabe que un profesor educa en todo momento. En la medida en que se cuida, en todo momento está educando, con su estilo y forma de vida, con sus valores, con sus opciones, con su relación con el saber. Pero también sabemos otra cosa, que no se educa solo en horario escolar. Esto lo sabemos solo los que estamos, por lo visto, en el ámbito educativo. Y por eso, toda la sociedad contagia también de sus valores. Decimos que los jóvenes no tienen valores. Lo decimos. Bien, yo quiero avisar que siempre que noto que alguien me cae un poco mal, se parece a mí bastante. Y si no lo soporto, es que es idéntico. Y con esto quiero señalar que muchas veces tenemos una tendencia a reconocer la ausencia de valores porque deberíamos preguntarnos qué valores tenemos nosotros y qué valores hemos también propuesto socialmente. El éxito fácil, la victoria a cualquier precio, el pasar por encima del otro, el acumular. Y no sé si hay algo, no quiero hacer un discurso paternalista respecto de los más jóvenes, pero leí el otro día con alegría un texto de Sócrates, donde decía Sócrates, es que los jóvenes de hoy son un desastre. Dice, cruzan las piernas y contestan.
¿Cómo eran entonces, verdad? La historia está en que exactamente nuestro afecto para con ellos es también el reconocimiento de sus propios límites y el reconocimiento de sus propios límites de los nuestros. Por eso es tan difícil ser un buen profesor. Decía Deleuze, nadie sabe cómo uno llega a ser bueno en amores. Nadie sabe cómo uno puede llegar a ser bueno en latín. Cómo uno puede llegar a pensar. No hay un manual de instrucciones para encontrar tesoros. Y no hay un manual de instrucciones para aprender. Quizá con esto lo que estamos señalando, que esta curiosidad de transformación, esta curiosidad de llegar a ser otros que quienes somos, nos lleva a reunirnos. Ustedes están aquí reunidos. ¿Qué les ha traído aquí? Miren, la misma palabra colegio ya está diciendo que el logos tiene una dimensión común, que solo juntos encontraremos fuerzas y razones para proseguir, que solo en el de este cum, es decir, en una propuesta común, se puede ser en verdad singular, se puede ser en verdad diferente, porque solo se es diferente en el seno de lo común. Fuera de lo común no se es diferente, se es indiferente. Y tal es así que los grecolatinos hablaban con mucha claridad de lo que llamaban, con perdón, los idiotas perdidos. Y los idiotas, toidiotes, era el que no tenía ninguna sensibilidad social, ni pública, ni política, ni por lo comunitario. Era un idiota simplemente. Dado que no es lo que pretendemos, también el otro extremo era ser esclavo. El esclavo era el que no tenía comunidad, el que no tenía derechos de comunidad, el que no participaba en lo común. Y por eso la pérdida de lo común nos hace devenir aquello que no queremos, que es idiotas o esclavos, y nos hace sobre todo perder una gran posibilidad, que es la posibilidad de la comunidad y la posibilidad de la comunicación. Y exactamente, educar es un gesto de comunicación. Y además es un gesto tan transparente de comunicación, que a veces uno no encuentra fuerzas para estar a la altura de su propio desafío, y necesita encontrarse con otros para crecer juntos, para alimentar también las razones para proseguir en la tarea que nos convoca. Y necesitamos también seres de referencia. Si no estamos desubicados, dislocados, desamparados, seres admirables, seres como quienes nos gustaría ser. Y esto no es una proyección solo infantil, sino es la máxima expresión de nuestra voluntad y de nuestro deseo. Porque cada uno de nosotros somos también aquello que perseguimos, aquello hacia lo que vamos, aquello que nos convoca, aquello que buscamos ser. Y queremos hacerlo mediante la emulación que algunos seres que son muy elocuentes nos proponen. Son seres horizonte, mujeres horizonte, que indican, que marcan, que señalan, que muestran vías de hogar. Bueno, yo les digo que el horizonte es muy inquietante. Desde luego no se puede quedar en el horizonte a merendar, porque si uno queda a merendar en el horizonte, va hacia el horizonte y el horizonte se desplaza. Es muy difícil quedar en el horizonte. Y es muy difícil llegar al horizonte. Y entonces Eduardo Galeano se pregunta, ¿y entonces para qué sirve el horizonte? Y contesta, pues sirve para caminar. Y a veces también en nuestras aulas, ¿no? Desde la modestia de nuestras formas de vida, que en general son bastante sencillas y a veces, incluso las de algunos de nosotros, más simples de lo que desearíamos. Pero hay también siempre una referencia. Y esta referencia o esta emulación, esta ejemplaridad, es la que le convoca a cada uno no a seguir al profesor, sino a hacer su propia trayectoria. Y esta es el verdadero sentido de la educación como provocación. Provocación que es una llamada, provocare, una llamada a ir hacia adelante, una llamada a que cada uno saque de sí lo mejor de sí mismo. No una llamada a la pura copia, sino una llamada al despliegue de las posibilidades en que consistimos cada uno de nosotros. Si esto es así, si este horizonte para caminar es para nosotros tan determinante, la tarea de la educación es la tarea de enseñar
a generar espacios de lo común, es decir, espacios de vinculación. Tarea compleja y necesaria, casi de tejer. La palabra texto, la palabra tejido. Reconocer una implicación común, una mutua pertenencia. La idea de que formamos parte de algo. Miren, la palabra participación en España, las palabras son muy elocuentes, ¿no? Eso de que las palabras dan lo mismo, pues no. Si va usted al médico y le dicen maligno o benigno, es muy distinto, se lo puedo asegurar. Y si van a un juicio y les dicen culpable o inocente, también lo verán diferente. Y eso de que las palabras no hacen, las palabras hacen. A veces no dormimos por una palabra que nos falta. A veces tenemos dolores de palabra. Las palabras aman, las palabras dicen, las palabras hacen. Y amar y cuidar las palabras significa también reconocer que la palabra participación no está diciendo solo, hombre, es que en España oímos participación y le digo, tomar mi parte. Oímos porción. O sea, participación. Tomar mi parte. No, participación no es tomar mi parte. Participación es formar parte de algo. Y esto es muy sintomático cuando empleando palabras sobre presupuestos, por ejemplo, por perder ya dulzura en el discurso, los presupuestos, a veces le oigo a alguien decir que van a repartir los presupuestos. Digo yo, los presupuestos no se reparten, porque ya sabemos lo que pasa con lo que reparte y con quién reparte. Los presupuestos se distribuyen, no se reparten. Y claro, la idea de distribución incluye una noción de justicia, una noción de singularidad. Y solo se es singular exactamente en el seno de lo común. Y es en el seno de lo común donde cada uno muestra su verdadera diferencia. Y miren, querer a los alumnos es aceptar su singularidad irrepetible, porque cada ser humano es singular, insustituible e irrepetible. Dice alguno, eso es interesante, pero cuando empiezan a pasar de 30, la cosa ya es más complicada. Bien, pero insustituible. Montaigne lo dice expresamente. Cuando muere su amigo Etienne de la Boétie, el amigo sin sustituto, el irreemplazable amigo. Leía recientemente una noticia de un gran accidente que ocupaba un par de páginas y al final el periodista dice, pero solo murió uno. Y lo decía como defraudado. Y yo, sinceramente, lo que quiero decir es que al que murió no le debieron parecer pocos. Y que nadie vivirá nuestra vida, nadie morirá nuestra muerte, nadie dirá nuestra palabra. Nosotros somos singulares, irrepetibles, insustituibles, y si se quiere en esa medida, somos raros. Cada uno somos raros. René Char dice, desarrollad vuestra legítima rareza. Así que, defensor como soy y como somos de la igualdad, lo que les digo es que es muy necesaria la diferencia. Y por tanto, derecho a la diferencia. Derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Esa es la igualdad. La igualdad es el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Y eso es lo que de verdad es igualdad. Y por tanto, la igualdad es la igualdad de los derechos. Y también la igualdad de las oportunidades. Y por eso queremos y queremos un sistema educativo con igualdad de oportunidad. Con igualdad de oportunidad para que luego cada uno despliegue su propia singularidad y su propia diferencia. Y por eso nos gustan los sistemas inclusivos, los sistemas interculturales, los sistemas que adoptan y aceptan y reconocen también la peculiaridad de cada uno. Y por eso un profesor es experto en vincular, no en desvincular, en tramar con hilos una urdimbre que teje un texto y que genera una comunidad, que entreteje voluntades y que sabe sacar lo mejor de sí mismo. Miren, hay personas que sacan lo mejor de nosotros mismos. Cuando estamos con ellos hasta parecemos buena gente. Y hay otros que no sé qué ocurre, que parece que incendian lo peor de nosotros mismos. Entiendo yo que por tanto el profesor es aquel que te hace crecer porque exactamente él está creciendo también contigo. Y al acabar el curso, el profesor no solo sabe más, sino que es mejor persona. Y miren ustedes, para ser buen profesor hay que ser buena gente. Yo conozco mucha buena gente que no es buen profesor. Esto también es la verdad. Pero también les puedo decir que no conozco ningún buen profesor que no sea buena gente. Ni uno solo. Y por tanto, lo que les quiero decir con esto es que hay una íntima vinculación.
entre nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestra determinación para vivir y exactamente aquello que somos capaces de educar. Y esta determinación viene dada a través de lo que se llama la condición fundamental del profesor. El profesor tiene que ser simpático, muy simpático. Si ustedes no son simpáticos, no valen para esto. Y cuidado, que ser simpático no es lo mismo que ser gracioso. Y cuidado, que ser simpático no es sino tener un pathos común, ser capaz de compartir con nosotros una pasión, una emoción, un afecto y un proyecto, de generar un pathos compartido. La palabra simpatía es la misma palabra que la palabra compasión, la misma, que venga del latino o del griego, la misma que compasión. Y tener la capacidad de tener un pathos con otro, y tener piedad, porque a veces vivimos en una sociedad impía, despiadada, incapaz de sentir el dolor, el sufrimiento, el mal, la necesidad del otro. Es que esto va del otro. Del reconocimiento del otro, de la singularidad del otro. No del otro como yo, sino del otro que yo, como dice Levinas. Del otro absolutamente otro. Del otro al que yo solo puedo acoger desde mi hospitalidad. Y por eso los profesores simpáticos se caracterizan no por los chistosos que son, el que lo sea yo le felicito, sino por lo amables que son en su hospitalidad, en su capacidad de acoger la diferencia y de propiciar y de generar mutuas pertenencias. Si compasión y simpatía tienen una dimensión etimológica común, entonces lo que tenemos que propiciar, el llegar a ser singulares, el tener un estilo de vida que nos permita estar a la altura de lo que somos capaces y no dejarnos guiar por valores a veces dominantes. Mire, yo les he dicho que el conocimiento tiene que estar vinculado a los valores, pero también les voy a decir una cosa. Hay una propalación tan enorme de los valores, hablamos tanto de los valores, he visto empresas depredadoras hablar con tanta pasión de los valores, que todo se ha puesto perdido de valores. Y tan perdido de valores que todo se ha convertido en un gran mercado de valores. Y que lo que se trata ya no es solo de tener valores, que hay que tenerlos, sino de tener también una escala de valores. Y por tanto, de ser capaz de hacer estrategias de decisión respecto de los valores. Y ser capaces también de priorizar esos valores. Y no se trata solo de decir que tenemos valores, se trata ya de paso de decir cuáles. Y puestos a tener algunos, desde luego es muy importante que también que compartamos esos valores. ¿Qué es una comunidad sino una palabra compartida? Unos valores compartidos, unas convicciones compartidas, unos principios, valores y convicciones compartidas. Y desde luego, las convicciones no son estados de ánimo. No lo son. Es lo malo que tienen y lo bueno que tienen. Que no dependen de si hace mucho calor. Y estas convicciones sobre los que se asienta exactamente la tarea peculiar de la educación, no es solo la idea de una suerte de versatilidad, sino es la tarea de la necesidad que tenemos como nunca de aquellos que se juegan lo que son en la verdad de la vida que viven. Miren, suelen decirnos que mentir es decir lo contrario de lo que uno piensa. Bueno, yo no niego que sea eso mentir. A mí esto me parece difícil, decir lo contrario de lo que uno piensa. Me parece difícil porque significaría tanto como saber lo que uno piensa y eso lleva un rato. A mí la verdadera mentira me parece vivir lo contrario de lo que uno dice. Eso sí me parece la verdadera mentira. Y si es vivir lo contrario de lo que uno dice, la mentira lo que tiene es que te hace feo, te pone feo. Porque la verdadera belleza es la forma de vivir, ser bellos por la forma de vivir. La verdadera belleza no radica simplemente en el aspecto, sino en la capacidad de elegir, de saber elegir. ¿Y saben cómo se dice en castellano la persona que sabe elegir? La persona que sabe elegir en castellano se dice elegante. Elegante es el que sabe elegir. No solo el que tiene buen aspecto, sino el que tiene el don, la gracia de saber elegir. Y por tanto, esta capacidad de elegir
este don de elegir, esta sabiduría del elegir, es la que nos permite en todo momento el encontrar espacios compartidos, de decisión compartida, y por tanto también decir la gran vinculación que tiene la educación con la democracia, con la generación de espacios donde sea posible que cada uno diga su propia palabra, dejar hablar, crear condiciones de posibilidad para la palabra de los otros, de todos y cada uno y de todas y cada una. Y esto no es ningún acto de permisividad, esto es un acto de reconocimiento del otro, de reconocimiento de su propia palabra. Sí, lo que tenemos que hacer es entender que la educación tiene esa capacidad de generar la palabra del otro. La palabra más hermosa para educar es mover. Eso es educar, mover. Pero fíjense que mover, ¿qué 4 palabras más hermosas, eh? Mire, mover, motivar, movilizar y emocionar. Todo un gran proyecto de vida. Mover, motivar, movilizar y emocionar. Y no digamos ya si sentimos una emoción común. Entonces esto ya es una conmoción, que es una emoción compartida. Y me pregunto, si un centro, además de tener un ideario, un proyecto, no tiene que tener también algún pathos común, alguna emoción compartida, alguna palabra compartida, algún desafío compartido. Y por eso esta compleja tarea de educar, donde, como hemos dicho, educar es un requisito esencial para el sistema democrático, y desde luego sin educación está perdida la democracia. La democracia es fundamentalmente educación, y cuando hablamos de nuevas formas de participación, de ensanchar el límite de la democracia, de buscar debates en relación con la representación, pues miren, hay detrás todo un proyecto educativo. Y además, en toda legislación hay una dimensión educativa. Todas las leyes, cualquier ley, cualquier disposición, todo lo que ocurre en un centro es educativo. Todo. Y tiene que ser ejemplar en todo. En la limpieza, en la forma de contratar, en la forma de hablar, en la forma de denominar las cosas, en la forma de dirigirse a los estudiantes, en la forma de andar, de mirar, de pensar, de comer, de leer. Todo esto es educativo y todo esto nos constituye como ciudadanos. ¿De alguno lo que faltaba? ¿Encima fuera de clase también? Sí, encima fuera de clase también. Porque la educación es una forma de vida, no una incorporación sin más de conocimientos. Ese buen educador que nos convoca en un colegio a un leer conjunto con otros, nos lleva a que si la verdadera palabra de uno es su forma de vivir, y hay que ser bellos por la forma de vivir, tenemos que ser artesanos de la belleza de nuestra propia vida, artífices de la belleza de nuestra propia vida, y no artefactos, sino artífices. Alguno dirá, ¿y alguna vez podemos ser artificieros? Bueno, en algunos momentos quizás sí. Pero lo que sí es cierto es que ser artífice de la propia belleza, poner como objetivo de tu propio vivir la propia belleza, es simplemente llegar a ser bueno. Ser bueno. Porque ¿qué relación hay en Agazón, Agazós entre la belleza y la bondad? ¿Qué relación hay entre el decir y el bien decir y el bendecir, que es un decir bien de verdad? ¿Qué relación hay entre la verdad, que no es sino la adecuación entre la palabra de uno y su propio vivir? Y que desde luego, la palabra de uno, esa palabra que uno tanto busca y tanto persigue, y que consiste en su verdadero obrar, el obrar es nuestro verdadero decir, este es nuestro decir. Si saben lo que uno piensa, bueno, del mismo modo que suelo decir yo las convicciones a los presupuestos, también suelo decir las palabras a la forma de vida. Y esta es nuestra forma de vivir. Por eso cuando se elige un colegio, se elige un espacio común, un espacio para convivir, un ámbito para amar el saber, para practicar la sabiduría como forma de vida, para aprender al cuidado y el cultivo de uno mismo.
Y esto es muy exigente para nosotros mismos. Muy exigente. Yo conozco mucha gente que es muy exigente. Sobre todo con los otros. Y también les puedo decir que hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Muchas. Esto defrauda a algunos que creen que solo hay una forma de hacer las cosas bien, que es la suya, claro. Saber que hay muchas formas de hacer las cosas bien es también enmarcar el espacio de la pluralidad de formas de decir y de corresponder a la tarea como tarea educativa y señalar, por tanto, que solo se educa en común. En común. Miren, hay una sentencia del Tribunal Supremo que a una familia que quería educar a sus hijos en casa le determinó que no podía limitarse a educar a sus hijos en casa. Decía, pero si van a aprender aquí más matemáticas, más físicas, si van a tener un profesor particular, singular, que les va a enseñar muy bien idiomas. Pues el Tribunal Supremo ha dicho en España que no, que hay que ir a la escuela, al colegio, al centro educativo. ¿Por qué? Pues porque se educa no solo en la adquisición de ese conocimiento, sino también aprender a vivir con otros que piensan quizá de otro modo distinto a como uno piensa, que son distintos a como tú eres, que tienen otras creencias, otras convicciones, otras necesidades, otras opciones, otras maneras de vivir. Y así es la sociedad. Y te educan así a vivir con otros, que es en definitiva en lo que consiste la gran tarea de la excelencia, excelencia con esfuerzo, con esfuerzo. Se habla del esfuerzo, que no se apropie nadie esa palabra. Que quizá no todos sean ustedes de familia de millonarios, puede ocurrir, a veces pasa en algunas reuniones, pero si bien sabemos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestras familias, lo que cuestan las cosas. Que se ha luchado para salir adelante. En muchas familias donde quizás por primera vez alguien ha ido a la universidad, bien lo sabemos. No lo olvidemos y que nadie se apropie de esta palabra tan beneficiosa. Así que el cuidado de la palabra no es solo hablar bien. Para hablar bien ya saben que lo más importante es leer. Cicerón lo dice así, ¿no? En un momento determinado del Teeteto le dicen a Sócrates, mira, ahí hay un hombre muy guapo que se llama Teeteto, y llega Teeteto y así empieza el diálogo y llega sucio, feo, manchado, y dicen, porque yo no lo veo tan atractivo, la verdad. Incluso tiene una nariz que se parece a mí, dice Sócrates, no me gusta. Y pasado el diálogo, habla Teeteto, y habla con tal claridad, con tal altura de miras, con tal cuidado, que cuando acaba de hablar dice Sócrates, anda, pues sí que es bello. Porque quien habla bien es una bella y excelente persona, dice el texto. Pero claro, hablar bien no es solo emplear bien los adjetivos, tener mucha coordinación, tener sintaxis. No, hablar bien es vivir de una determinada manera. Y por eso, el que hable mal, que no se cree que va a hablar bien hablando mucho, ¿eh? Porque me he dado cuenta yo que el que habla mal, cuando habla mucho empeora, pero una barbaridad. Para hablar bien, lo que es indispensable es leer, como dice Cicerón. Es decir, elegir, demorarse en la lectura. Hablar, leer y escribir, eso es ser educado. Y demorarse en la lectura significa que a veces no es tanto leer mucho, sino el leer de una determinada manera. Leer conviviendo con lo leído, tejiéndose con lo que uno lee. Un estudiante que yo tenía me decía, me estoy leyendo todo Kant, ya solo me queda, y me daba una angustia. Yo digo, quizá esta idea de el saber como acumulación, y a mí no me parece mal que acumulemos saber, nos hace olvidar un poco que si nuestra palabra es la forma de vivir, el cuidado, la atención y la consideración para con el otro. Si somos seres singulares, lo que se requiere también es todo un gran esfuerzo educativo, es también para que no solo los chicos no abandonen el sistema educativo, sino para que el sistema educativo no les abandone a ellos. Y cuando yo digo que se aprende exactamente haciendo este movimiento, mover, les digo que hay que moverse para enseñar. Y que moverse es hacer el gesto. Que la educación es un gesto hasta físico.
Ya decía Hegel que no se aprende a nadar leyendo libros de natación, que para aprender a nadar hay que arrojarse al agua. Ni se engorda leyendo libros de gastronomía, ni se adelgaza leyendo libros de gimnasia, que hay que hacer el movimiento. Y esta historia, hacer el movimiento, significa poner y entregar también vida propia, tu propia vida también. Tiempo de tu vida irrepetible e inconmensurable. Si uno es una relación consigo mismo, y en eso consiste su propia palabra, la relación de uno con su propia condición finita, con su mortalidad, eso es tu palabra, la relación con tu propia muerte, tu soledad, tu única irrepetible palabra, saber que nadie dirá tu palabra. Si esto lleva una vida a aprenderlo, porque cuando uno es adolescente echa la culpa a los demás de lo solo que está. Y además se cree que es coyuntural. Según van pasando los años ya se va dando cuenta que hay una soledad constitutiva, lo cual no quiere decir que no se pueda amar, porque al amar, no digo yo que se elimine la soledad, pero se hace más llevadera. Y además se constituye lo que forma exactamente un aula, que no es un conjunto de islas, sino un conjunto de islas unidas por lo que les separa, es decir, un archipiélago. Hay algo de archipiélago. Esta capacidad de generar archipiélagos en el aula nos lleva probablemente a la posibilidad de aprender a vivir la propia vida. Y yo en este sentido, pues lo que les puedo es casi a animar a algunas tareas importantes. Y esas tareas importantes, pues podría ser, por ejemplo, no se asusten si un día se descubren leyendo un libro, no se asusten. Y no se preocupen si ese libro es de alguien que ya ha fallecido. Y no se asusten si además es un clásico, porque clásico no quiere decir antiguo, clásico quiere decir vigente. Y no se preocupen si un día están escribiendo algo a mano, no se asusten, aunque amen las nuevas tecnologías y las quieran con pasión. Y no se asusten si un día publican algo en su lengua materna, aunque no sea inglés, no se asusten. No se preocupen si en un momento determinado están disfrutando con su trabajo, porque el gusto no es incompatible con el provecho. Y por eso, en esta convocatoria tan amable que ustedes me hacen, la dimensión fundamental del estilo de vida es una dimensión de humanidad, que consiste en dar dimensión humana a todo lo que hacemos, ser humano en todo lo que hacemos. Y la humanidad no está constituida por quienes estamos ya aquí. La humanidad está constituida también por quienes no están ya. Y saber que la humanidad está constituida también por quienes no están ya significa ser justo y agradecido con el legado recibido. Y transmitir ese legado. El mejor regalo que podemos dejar a la gente que queremos es educación. Educación de verdad. Pero la humanidad no solo está formada por quienes no están ya, también está formada por quienes no están todavía. Y por tanto hay un carácter anticipatorio en la educación, un carácter que hace intervenir el futuro en nuestras decisiones, un carácter de solidaridad y de fraternidad para con el futuro, que es, llamamos, educación. Y perdón que traiga la palabra fraternidad, que ustedes saben de esto más que yo, pero yo se las voy a traer porque oí que la dijeron en la Revolución Francesa. Y les quiero recordar que la palabra fraternidad es una palabra revolucionaria. ¿Y es exactamente una palabra revolucionaria? Primero, se decían en voz baja, salut et fraternité, que quede entre nosotros. Que nadie se entere. La palabra fraternidad significa exactamente la diferencia en la libertad. Los árboles de la igualdad se plantaban en el centro de la plaza y los árboles de la fraternidad en los linderos de los caminos. En lo que vinculaba un pueblo a otro, en lo que vinculaba una diferencia con otra. Y por tanto, no nos asustemos de reivindicar la palabra fraternidad, la singularidad de la diferencia en la libertad de los derechos comunes. Y en este contexto, yo quería decirles que me parece que también podríamos reivindicar como tarea de la educación algo absolutamente alejado del momento actual y de los valores actuales. Tenemos que volver a reconocer como necesario
reivindicar la dignidad, la honradez, el trabajo bien hecho, la amable cordialidad, la escucha, la gran enfermedad nacional, la enfermedad del oído, el mal interno, la incapacidad para escuchar al otro. Y esto significa que también tenemos que tomar una cierta distancia respecto de la actualidad. Andrés Rábago, el roto, un día le dije yo, pero ¿cómo es posible que todos los días te hagas una viñeta tan de la actualidad, tan pegada a la... Dice, no, es que yo no veo la televisión y eso ayuda mucho para estar al día. Le dije yo, pero... Bueno, sabía que era una cierta broma. Es que no tengo televisión. Últimamente me dijo, ya tengo televisión. No la pongo, pero es que me ha resuelto mucho tenerla porque, como me preguntaban siempre, ¿por qué no tenía ya eludido este problema? Entiéndanme, no les estoy diciendo que no vivamos entregados al presente. Les estoy diciendo que a veces el presente está cegado por la actualidad. Aquello que exactamente Kant decía, el afán de novedades. La persistencia, exactamente, y la entrega a que solo vivimos en la queja de lo cotidiano, solo vivimos en la descripción de lo que ocurre, olvidándonos tal vez de aquello que es más determinante. Y en ese sentido, educar es también una toma de distancia respecto de los valores vigentes, dominantes como actualidad. ¿A eso le quieren llamar retiro? Llámenle retiro. ¿A eso le quieren llamar ascesis? Llámenle ascesis. ¿A eso le quieren llamar rareza? Pues seamos raros. Pero lo que con esto se está también es propugnando formas de vida que no son la mera reduplicación de lo ya existente, sino la posibilidad de transformar el mundo en otra dirección. No transformaremos, por tanto, el mundo de mucho modo, sino hacemos también una transformación de nosotros mismos como educadores. Yo les quiero agradecer, para acabar y felicitar su labor como educadores, señalar que España será lo que sea su educación, España será lo que sean sus universidades, que la única y la gran posibilidad de afrontar la crisis económica en la que estamos, la única manera de querer a quienes están pasándolo ahora realmente mal, porque hay personas que están en condiciones difíciles, la única posibilidad es exactamente la educación. No solo es la mejor política social, es que es también la mejor política económica. Y yo no creo en una economía que no tenga en el corazón la educación. Una economía sin corazón es una economía sin educación. Y por eso acabo con la palabra con la que acaba el Quijote. No les voy a preguntar esto, que no entra en el examen. ¿Con qué palabra acaba el Quijote? ¿Con cuál empieza? Sabemos mejor. Pero el Quijote acaba con la palabra vale. Vale. Y vale no quiere decir solo, bueno, vale, ya váyase. Vale quiere decir, están las cartas latinas, se decían las cartas latinas, vale alude a ten valor, ten valía, atrévete, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a ser aquel quien de verdad eres, ten el valor de atreverte a vivir. Y espero que sean ustedes, y sé que lo son, gente de valor. Así que vale y muchas gracias.